Sentiste temblar los montes, el estruendo del mar, cuando el pueblo se levanta, alabando al Salvador. Escuchas esa melodía, ese clamor en su canción, cuando los perdidos vieron Jesucristo el Salvador. Porque Dios se está moviendo como un río en las naciones. Muchos vendrán a Jesucristo. Alzaos, oh puertas eternas, entrará el que resucitó. Abran hoy las puertas, vamos a cantar, que resuenen nuestras voces. Cantos de esperanza y consuelo, por su gracia nos rodea. Sentiste temblar los montes, el estruendo del mar, cuando el pueblo se levanta, alabando al Salvador. Escuchas esa melodía, ese clamor en su canción, cuando los perdidos vieron Jesucristo el Señor. Vemos que Dios se está moviendo como un río en las naciones. Muchos vendrán a Jesucristo. Alzaos, oh puertas eternas, entrará el que resucitó. Abran hoy las puertas, vamos a cantar, que resuenen nuestras voces. Cantos de esperanza y consuelo de Dios, por su gracia nos rodea. Dios alumbra en las tinieblas, todos escucharán su voz. Somos un pueblo redimido, nuestras prisiones Él rompió. Dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahorita pues, los voy a invitar a cantar un himno y habla precisamente de eso, de poner nuestros ojos en Cristo. Quisiera que meditáramos un poco a veces en lo cotidiano, en todo lo que pasa, perdemos un poquito nuestra mirada, perdemos nuestro enfoque, pero quisiera aprovechar este tiempo para pensar en qué estamos perdiendo eso, sino aprovecharlo y poner los ojos en Jesús. Dice en Proverbios, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. En otra parte dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, nuestros ojos tienen que estar en lo eterno, nuestros ojos tienen que estar en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Los invito a que me acompañen a cantar este himno. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andar.
envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscarme primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Vuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará.
te quiero a ti. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, frente a la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, no es el Cordero de Dios el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Está en el trono ser honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás las multitudes cantar. Es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Y gracias Dios porque hoy podemos tener una esperanza y somos bienaventurados, somos privilegiados, Señor, en conocerte, en tenerte en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hoy queremos pedirte que te quedes en nuestra vida, que te quedes en nuestra mente y que nos ayudes a poner por obra tu palabra, que lo que tú quieras decirnos, Señor, podamos guardarlo, podamos retenerlo, podamos amarlo y nos aferremos a eso, Señor.
a escucharte a ti, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué tal si abres tu Biblia en San Juan, capítulo 8? El Evangelio de Juan en capítulo 8. Recalcando un poco de eso, que estaba Jesús enseñando, iba rumbo a la plaza del templo, entrando en lo que hoy llamaríamos el recinto sagrado, y le traen una mujer que tomaron en el acto de adulterio. Entonces, obviamente, una situación escandalosa, penosa, y con la intención de apedrearla. Entonces le ponen a prueba a Jesús. Bueno, Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Porque habían mal entendido la enseñanza de Jesús en el sentido de que como él hacía un milagro en el día de reposo, entonces que estaba dejando a un lado todo lo que dicen las Escrituras. Y lo que pasa es que Jesús estaba dejando a un lado la tradición, como la estructura religiosa que a ellos habían levantado alrededor de, y hasta sustituyendo a las Escrituras. Entonces, mucho de lo que Jesús enseñó fue para aclarar eso, para realmente quedar muy claro en estas cosas. Pero el problema es que a lo mejor has tenido ese tipo de alegata, que ya ni es una discusión, con alguien que está aferrado a una idea de algo que nunca dijiste. Entonces empiezas a aclarar o dicen que ya estás cambiando de postura, o siguen con esa idea. Entonces a veces, y por eso a veces Jesús simplemente se levantaba y se iba. Que no había forma ya de hacerles entender. Y en este caso, como estamos hablando de que es Dios hecho hombre, es muy fuerte cuando Dios te deja hablando y se levanta y se va. O sea, ponte a pensar lo que está sucediendo cuando Dios dice, bueno, ahí te quedas. Y entonces es importante para nosotros ver dónde nos ubicamos en esas conversaciones y enfrentamientos, de dónde nos paramos en eso. Mucha gente simplemente escuchaba y se quedaba así, escuchando los dos lados, y servía precisamente para que la multitud que estaba alrededor de muchas situaciones, milagros, cuestionamientos, enfrentamientos y demás, que la multitud podía realmente quedar mucho más clara y explicada en, bueno, entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Y a ver si creo. Entonces, en versículo 30, Él explica su origen, que Él no es de la tierra, no es del cosmos. Entonces, eso es una declaración muy fuerte en los términos que Él usa, porque filosóficamente, ontológicamente, si lo quieres decir así, en cuestión de qué es real, Él está diciendo que Él es antes de la realidad, no solo antes del universo, entonces antes de toda realidad, que Él es la última realidad. O sea, cuando quitas todo lo que sí tiene origen, se queda lo que no tiene origen, y Él dice, soy yo. Entonces, muy fuerte. O es verdad, o está nomás hablando, sacando cosas de su manga, o es un loco, ¿ok? Entonces, y como no habla como loco y no habla como charlatán, y sus acciones y su integridad y demás, o sea, ves todo eso, y si somos honestos tenemos que decir, y si está diciendo la verdad y es totalmente coherente lo que Él está diciendo, Él es Dios. Entonces las implicaciones de eso, y por eso todo el mundo se echa 3 pasos atrás y empieza a discutir con cualquier cosa que no le parece. Pero tenemos una situación todavía hoy, en siglo XXI, que cuál es tu pleito con Jesús. O sea, realmente en qué se equivocó, en qué rebasó, cuál es el delito o la ofensa que ha cometido para que no lo tomes en serio. Entonces la necesidad moderna y posmoderna es quitar de su persona a algo como que esto es lo que realmente dijo, eso es lo que dijo acerca de sí mismo, y tratar con argumentos muy como de las orillas y al margen, que es que, bueno, o sea, has escuchado eso, es que han cambiado mucho la Biblia, hasta los testigos de Jehová lo dicen.
Y luego descubren una cosa, que hay un montón de rollos en papiro, de manuscritos y originales de ese tiempo. Entonces son copias tan recientes de cuando se escribió que dice, no, entonces nada de monjes por ahí recopiando, ignorantes que no sabían lo que recopiaban y alteraban o mejoraban según el contenido, sino que es idéntico, sino con temor de Dios y honestidad y con una responsabilidad de conservar los documentos como se van deteriorando, hacer copias verificables del original. Entonces se encuentran en Qumran, en una cueva junto al Mar Muerto, urnas con rollos en pergamino, que eso quiere decir que no son como para uso común. Algunos sugieren que son las escrituras, son los rollos que sacaron del templo antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces encuentran eso y encuentran casi todo el Antiguo Testamento y han pasado 19 siglos desde que esas copias fueron guardadas ahí en esa cueva, 19 siglos y es idéntico. Entonces no han cambiado los textos, ¿ok? El contenido bíblico que tú lees en Génesis es lo que Daniel 700 años antes de Jesús, Isaías, Daniel 500 años antes, es lo mismo que ellos leían de los libros de Moisés. Es importante ver eso. Entonces, cuando ellos leían las historias en primero de Samuel acerca de la vida de David, es lo mismo que tú estás leyendo. Mismos milagros, mismo así dice Dios, o sea, los profetas y demás. Entonces, muy fuerte. O todo fue un invento originalmente, o Dios en verdad movió hombres en el pasado y escribieron lo que Él inspiró. Entonces, las implicaciones son muy fuertes. Si en verdad Jesús resucitó de los muertos, las implicaciones son entonces Él es Señor de todo. Él es antes del origen. Él es el que no tiene origen. Entonces es la última realidad, es el original de todo lo que hay. Y eso es muy fuerte para nosotros y para la gente hoy, porque entonces quiere decir que su opinión, por decirlo así, su opinión sobre cualquier tema es ley. Porque, nada le mueve a él mueve a todo. Entonces, piensa lo que esto quiere decir. Entonces, necesitamos decir, bueno, es que Jesús esto, es que Jesús el otro. O sea, que Él realmente no estaba en contra de eso. Realmente cuando dijo esto, lo que quiso dar a entender. Entonces, nos conviene a nosotros siempre tomar nuestra Biblia, en lugar de escuchar pareceres y opiniones y argumentos, simplemente ir al original. Y es muy bueno si alguien está discutiendo, decir, bueno, dime dónde. O sea, porque muchos hablan, hasta profesores, ¿no?, de universidad. A ver, dime. O sea, porque hay un culto a expertos en el siglo XXI. Si alguien puede ganarse el título de experto, es un culto y puede decir cualquier dogma y nadie le discute. ¿Sí o no? O sea, tenemos expertos que te dicen cubrebocas, aunque en la caja de cubrebocas dice que esto no sirve contra COVID. Y la mayoría traen ese tipo de cubreboca, pero bien. El experto dice es que tú no te preocupes. Entonces, y queremos, y eso tiene, o sea, ya somos modernos, pero parece que el Padrecito te lo dijo y te persignas y te pones el cubreboca. Entonces, tenemos un culto a expertos. Y si alguien puede decir, yo soy experto en algo, de repente puedo extender mi licencia, por decir, de ser experto a otras áreas. Entonces, un profesor de psicología puede decir en contra de la Biblia, aunque no es un experto en literatura, ni copiados, ni textos antiguos, ni idiomas antiguos, ni arqueología. No es experto en esas áreas, pero ofrece a base de su área en donde es experto. Pero entonces ponte a pensar, eso quiere decir que prácticamente cualquiera es experto, ¿o no? Porque todos sabemos mucho de algo.
Entonces simplemente si tú haces panquecitos muy ricos, ya eres experto, lánzate. Opina sobre cualquier cosa a base de tu área de excelencia y fama de poder, entonces puedes opinar también. Pero ves, la tendencia es como suprimir cualquier otra opinión. Y tú y yo tenemos que como ubicarnos en eso, decir, ok, eso es lo que va a suceder, así va a estar la cosa. Y voy a seguir abriendo mi boca, voy a seguir diciendo esto es verdad. Y voy a seguir diciendo, a ver, chécalo. O sea, este libro te tiene que dar pavor, pero no miedo. O sea, la Biblia sí te tiene que incomodar, porque las propuestas de la Biblia trastornan toda tu vida. Entonces, sí, tiene que darnos pavor, pero no miedo. Y tenemos que atrevernos a asomarnos a lo que dice. Ok, entonces, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y necesitamos recordar que para ese entonces, como que había dos clases en la Tierra Santa, dos clases de persona. Estaba como la gente más tradicional, entre ellos élite, que sería Judea y sobre todo Jerusalén. Y la mayoría de los fariseos vivirían en Judea o tendrían casa donde pueden radicar en Jerusalén por la ciudad santa, por la importancia y porque era gente con dinero. Los fariseos, los saduceos, que pertenecían los sacerdotes a ese grupo mayormente, y levitas, entonces igual en Jerusalén la mayor parte. Y luego estarían los galileos. Y eso era como que podían casi insultarte diciendo tú eres galileo. Era como decir naco, ignorante, falta de preparación, inculto. Entonces Galilea era como frontera, era una zona recién poblada, entonces no tenían como usos y costumbres de tradición. Entonces con eso, si te das cuenta, las discusiones fuertes eran en Jerusalén y Judea, ¿ok? Sobre todo Jerusalén. Las maravillas, o sea, gente que nomás se quedaba así, era mayormente en Galilea. Entonces, cuando vas leyendo en los evangelios y ves multitudes siguiendo a Jesús, sucede principalmente en Galilea. En Judea llegaban multitudes, pero llegaban así, como dudando, como un poco más cínico, un poco más resistente, y hacía menos milagros, pero había más discusión, más debate con ellos. Ok, pues capítulo 8, aquí en Juan, es un tremendo debate y termina cuando lo quieren apedrear. Acuérdate, querían apedrear a la mujer, ahora pues tienen piedras y resulta que ya las quieren utilizar para Jesús. Entonces muchos creyeron en él y hasta ahí vamos bien. Vieron, oyeron y dijeron, pues yo creo que sí. Mucha gente decía, bueno, si no es el Mesías es lo que más se le parece. Hasta ahora no hemos visto a nadie así, hasta ahora no hemos escuchado a nadie así. Los alguaciles, los guardatemplos, que no eran romanos, eran judíos, cuidando la zona del templo, fueron a arrestarlo y regresaron con manos vacías. Y los sacerdotes dicen, ¿y eso? Y dice, es que nunca nadie ha hablado así. Entonces los insultan. Dice, entonces son un puño de ignorantes. Ninguno de nosotros ha creído en este hombre. Y ellos ninguno de ustedes hablan como él. O sea, qué humillación para los líderes que un nazareno, un galileo, hable mejor, explique mejor y sobre todo respalda lo que enseña con milagros. O sea, es el servicio completo. Entonces, dijo versículo 31, eso es el escenario. Ya la mujer probablemente ya se fue. Los que le querían apedrear se fueron apenados, pero se quedó la multitud. Y entre ellos muchos creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, estos, no a la multitud en general. O sea, ¿cómo sabemos cómo les dijo? Pues
dio a entender, ustedes que me creyeron en lo que acabo de decir y explicar, entonces les voy a encargar lo siguiente. Y es importante porque entonces hasta Jesús daba seguimiento cuando hacía llamados evangelísticos, ¿ok? Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces no es automático. Y creo que todos lo que nos ha pasado es que crees que hay un momento de como claridad y convicción y dices, creo. El problema es que como que no es automático, yo necesito permanecer en su palabra. Yo necesito eso, necesita ser constante. Y más si tenemos una cultura sacramental de que hay un acto o una ceremonia o un momento sagrado y ya es como palomita, como que ya cumplí eso. Y eso es muy común. Entonces, ¿cómo voy a poder entender lo que es? O sea, cuando Él lo dice así, ¿cómo puedo entenderle? ¿Qué es permanecer en su palabra? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora eso les ofende, pero tenemos que ver, Jesús está hablando de una secuencia. Ya creí, ahora necesito permanecer en su palabra. Permaneciendo en su palabra es como conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Quiere decir que y no necesito una liberación, una administración, o sea, otro sacramento evangélico carismático que te empujan y caes y ya. O sea, no necesitas eso. Necesitas permanecer en su palabra y así conocer la verdad te hará libre. Entonces ya creíste. O que ahora permanece en su palabra. ¿Eso qué sería? Pues para ellos no tendrían como rollos de las escrituras en casa, entonces era necesario ir a escuchar lectura de la palabra y explicación de la palabra y mayormente en sinagogas. Okay, era donde se congregaba la gente y tendrían todas las escrituras en rollos de pergamino y un encargado como biblioteca y alguien hasta podía leerlo y luego lo cerraban, lo guardaban y luego lo comentaba, lo explicaba. Entonces, cuando Jesús comenzó públicamente su ministerio, fue bautizado, fue al desierto, fue tentado, 40 días ayunando y luego de ahí fue a Nazaret. Y entrando en la sinagoga en el día de reposo, está toda la gente ahí, es un pueblito, todos están. Entonces él pasa hay como una lecterna o un podium así, le traen el libro, el rollo de Isaías y lo abre y hay como una varita que le llaman yod que tiene una mano. Y no tocas porque echa a perder la tinta y es orgánico y todo eso. Entonces vas siguiendo renglón por renglón. ¿Cómo hacemos? Y vamos diciendo, ok, próximo versículo. Y él lo abre en Isaías 61 y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar apertura de cárcel a los prisioneros. Entonces, o sea, lee todo eso, salta un versículo a propósito para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, pero salta la parte que dice, y el día de su ira y venganza. Salta eso. Pero entonces lo lee, lo guarda, el encargado lo mete en el gabinete y se pasa a una silla que era la cátedra de Moisés. Entonces todos dicen, ok, eso es lo que Dios dice. Esto es mi comentario. Entonces nada, o sea, como tú y yo que subrayando y marcando y poniendo notitas y citas y todo eso, nada de eso. Entonces ahora de lo que leyó lo va a explicar. Entonces, y su gran comentario sobre el pedacito que leyó es, esta escritura hoy se cumple delante de ustedes. Y se quedan así. Y el comentario es, ¿cómo cree? ¿Cómo se atreve? Nos dicen, qué bien habla. Interesante, ¿no? Qué bien habla.
Nadie podía decir no es cierto lo que él está diciendo, pero entonces él acaba de decir el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto se ha cumplido delante de ustedes y están, órale. Pero es claramente para ellos ya sabían que esta porción que él leyó es acerca del Mesías. Entonces dice, soy el Mesías, ahora vean si es cierto o no. Pero esa es mi declaración pública, yo soy el Mesías. Ahora vean si me ha ungido para hacer estas cosas, para proclamar el año de buena voluntad. Y salta la parte de venganza porque eso todavía no. Entonces, les dice eso, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ellos como cultura ya eran como estudiosos de las Escrituras, como cultura, como la esperanza nacionalista de un Mesías, eso ya era parte de ser. Okay, simplemente ser judío y eso es lo que todos pensamos y creemos. Entonces, como ir a un pueblito en alguna parte y todo el mundo piensa igual, vota igual, comen igual, visten igual, escuchan la misma música, etcétera. Y todos saben la historia de cada uno en el pueblo. Entonces, con eso, para que él diga, necesitan ahora ser discípulos. Por eso, si te has dado cuenta, es la etapa en que todos están casi, que de ser discípulos, de renovar tu entendimiento, conocer las Escrituras, aprender a permanecer en su palabra, ser sus discípulos, conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Entonces hay un cambio en tu vida que sucede al final de esa secuencia y no es de años. Puede ser de horas, puede ser de días, depende de lo que está pasando, pero hay una secuencia con un fruto que es una vida cambiada. La verdad os hará libres. Y le respondieron, no muy bien, ya se pone la cosa tensa y se va a poner más tensa. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora, en cada esquina hay un soldado romano o dos. O sea, Mateo es uno de los discípulos de Jesús, cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué son estos puestos de cobranza de impuestos? Cuando le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? Es lícito dar tributo y es necesario porque si no te quitan tu tierra, te multan y hasta vas a la cárcel. Roma manda aquí. Pero habían sido siervos de Asiria en diferentes tiempos en el pasado, de Egipto, no antes de Moisés y todo eso, sino en diferentes momentos o Egipto les cobraba tributo o llevó a la cárcel al rey de Judea, hijo del rey Josías. Entonces, y luego su hermano que quedó como rey lo llevó a Babilonia y luego su tío, que el rey de Babilonia pone el nuevo nombre, Sedequías, le saca los ojos y lo lleva prisionero a Babilonia. Después servían y pagaban tributo a Persia. Después de eso pagaban tributo a Grecia y luego entra Roma y toma control. Entonces estamos hablando de unos 700 años que han estado tributarios, que han tenido que pagar con esclavos, con oro y con plata para que no vengan a destruir sus ciudades. O sea, no era simplemente, pues te vamos a cobrar recargos, no. No, entonces pues ya te vamos a quitar las placas, no, te vamos a quitar los brazos, te vamos a decapitar. O sea, era el mundo antiguo y era salvaje en ese sentido. Y entonces cumplías para vivir. Entonces, si eran esclavos, ¿cómo dices tú seréis libres? Pero ve lo que está pasando. Ellos están pensando cuando él dice y seréis libres. La verdad les hará libres. La verdad no te va a hacer libre políticamente, económicamente. Lo que ellos esperaban, prosperidad, quitar a Roma, no pagar tanto impuesto, subir y bajar y tener derechos y libertades y como soberanía como pueblo judío en nuestra tierra. Okay, entonces pensando en eso, ellos dicen, no, pues la libertad que ellos querían era eso.
más adelante, cuando Jesús está en el aposento, la última noche, antes de ser entregado, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, la paz que ellos querían era no guerras, no tributos, no cobradores de impuestos, no ser deudores, no, o sea, que nadie nos moleste. Y esto realmente, ponte a pensar, esa es la paz que se quiere en México, eso es lo que se está buscando. Y es la paz que cualquier político, cualquier experto, cualquier conferencista en World Trade Center, todos te están ofreciendo esa paz y esa libertad. Una libertad financiera, una libertad de expresión, una libertad de decir tu identidad y todo eso, pero es algo que cielo y tierra pasarán, entonces de nada sirve toda esa libertad o toda esa paz. Entonces cuando Jesús dice, y la verdad os hará libres, necesariamente está hablando de una libertad fuera del marco que ellos están esperando libertad, y fuera una paz fuera del marco que ellos están buscando paz. O sea, necesariamente, pero así no lo quieren entender. Entonces, otra vez, si en algún momento has tenido una conversación o hasta una discusión con alguien que a fuerza quiere mantener la cosa dentro de un marco que simplemente no sirve, que no podemos tener una conversación sobre eso. Entonces, pues aquí está Jesús con lo mismo. Y podemos aprender hasta discreción con ese tipo de conversación. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Les respondió Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, Jesús ya, como para que no se vayan así con su idea y su mala cabeza, dice, ok, estoy hablando de ser libres de servidumbre a pecado. Ahora entenderás por qué publicanos, prostitutas, pecadores escuchaban con gusto a Jesús. ¿Por qué? Les está diciendo, aquí está la llave, puedes abrir tu celda, ya puedes quitar el candado, ya puedes quitar tus cadenas, ya, libertad. Entonces ellos escuchaban con gusto lo que Jesús decía porque hablaba de libertad de pecado. Pero el que dice, yo no necesito ser libre de pecado, yo necesito que quites a los romanos. Y dices, no entiendes, ¿verdad? Que los romanos están aquí por tu pecado. Que vino a Siria y destruyó el reino del norte. Vino Babilonia y destruyó Jerusalén, el reino del sur. Y Persia controlaba, y Persia durísima con el que se resiste y buenísima para los que se someten. Y después Grecia igual destruyendo y simplemente porque Alejandro Magno habían tenido una visión, no destruyó Jerusalén ni se metió en la ciudad. Entonces, o sea, ves todo eso, dices, eso es por su pecado. Ves en el Antiguo Testamento y dices, ellos, como muchas veces sucede hoy, simplemente como que se les pegaban las páginas de su Biblia en Nehemías, donde Nehemías dice, Señor, todo esto que nos pasa es nuestra culpa. Y como que, bueno, culpa de ustedes, yo no nacía. Entonces nosotros podemos decir, ¿cuál es la situación actual en México? Bueno, es culpa de, y ahí vamos, tus papás, tus abuelos, los políticos, y eso como es que es un grupo anónimo, es culpa de este actual, aquel actual, es culpa de los yanquis, es culpa de los rusos, es culpa de los centroamericanos, es culpa de Pemex, de Telmex, de Texmex. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es, o qué es lo que hoy te duele y con eso te quejas? Entonces ve, eso no es simplemente más que algo humano. Buscar a dónde tirar la pelota y pues, yo no fui, yo limpio, yo aquí esperando que Dios haga algo por mí. Entonces, viendo eso, entonces entendemos su actitud, vivían con opresión. Vivían con una maquinaria legal romana muy correcta y muy impersonal. Y había un sistema de sobornos también. Entonces, o sea, mucha ley que vivimos hoy en Latinoamérica y sobre todo aquí en México está basada en la ley romana.
y tiene como que tiene algunas lagunas jurídicas que se pueden aprovechar hasta la fecha. Y uno es sobornos, injusticia, favoritismo, sindicatos. O sea, todo eso se puede manejar bien o mal. Y sucede. Entonces ellos viendo, no, pues si tú vas a ser Mesías, necesitas ser Mesías y arreglar estas cosas. Aquí está nuestra lista. Y nosotros ya nos encargamos de los demás. Y puedes decir, no, pues sí, no. O sea, eso es lo que queremos, que Dios arregle esto, que saque yo la lotería nacional. Y yo ya arreglo lo demás, pero que me echen la mano con esto. Que Dios me traiga a mi novia, mi novio, y yo sé qué hacer. O sea, yo le sigo. Pero que Dios arregle eso, que Dios arregle el otro, y ya. Pero que no se meta, que no se involucre demasiado, y sobre todo que no renueve mi entendimiento, que no cambie como yo pienso. Entonces ellos están con esto y Jesús está queriendo cambiar cómo piensan. Entonces, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús dice, de cierto os digo, y al decir eso está diciendo, esta es la puritita verdad. De cierto os digo. Está diciendo, esto no es mi parecer, eso no es lo que pienso, eso es lo que es. Y es muy fuerte que Jesús a cada rato haga una declaración de este tipo. Esa es la pura verdad. Y entonces ellos tenían que decir, es mentira, no es cierto, ya no te voy a escuchar. O es verdad y me voy a someter a esa verdad. Voy a alinear mi vida con lo que acabas de decir. Entonces todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cómo andamos, chicos? Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuál sería la solución? Lo acaba de decir. Si permaneces en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad les hará libres. ¿Qué quiere decir entonces? No voy a ser esclavo del pecado. Pero eso no sucede en un instante, sino es parte de un proceso y se deja ver. Entonces con eso Jesús dice, ay no, entonces voy a tener que esperar. Sí, pero no vas a quedar decepcionado. O sea, el problema es cuando yo estoy diciendo, porque yo ya siento ganas de vivir libre de pecado, ya voy a vivir libre del pecado y no resulta. Y sigo, entonces digo, no, pues yo creo que Dios no es real. Yo creo que todo eso que me dicen no es cierto. O yo creo que Dios es real, pero a mí no me hace caso. Y simplemente tienes que permanecer en su palabra. Ser discípulo es poner atención y poner en acción lo que acabas de entender, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ¿qué hacer? Ahí está. Y el esclavo del pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces está diciendo, casa de Israel, no permaneces en la casa si eres esclavo, porque eres nada más un objeto, una propiedad. No eres familia. Y para ser familia necesitas que el Hijo te haga libre. Así aún más claro. O sea, yo te tengo que dar libertad. No, pero igual, todos hemos tenido conversaciones, ya sea que tú seas el necio o alguien está haciendo necio contigo y dicen, no creo. No me parece, no, esto no me late. Entonces así, y ahí estás tú, o sea, están por decir con mermelada en la boca, diciendo que no comen mermelada. Con una mancha de mole aquí en la camisa diciendo, yo nunca como mole. Entonces, no, para nada. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, como Jesús diciendo, claro, son descendientes de Abraham. ¿Y qué tal? ¿Él estaría orgulloso de ustedes? Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que vimos en capítulo 5. ¿Cómo podéis creer? Dice,
Si buscan primeramente la gloria del hombre, que el hombre te apruebe, te afirme y te acepte, entonces si buscas eso y no que Dios te apruebe, que Dios te afirme, pues claro, no tiene un espacio, simplemente no puedes creer. Entonces igual, cuando estás con alguien o si tú estás luchando, necesitas ver qué es lo que es tan difícil para nosotros creer. Normalmente vas a ver a un paso de tu dificultad de creer o la dificultad que alguien tiene para creer. A un paso de eso, así juntito, está la dificultad de confiar en Dios para afirmación y aceptación y el deseo de afirmación humana. Entonces, o sea, no voy a creer porque si digo, ahora soy cristiano y dicen, pues ya no quieres ser cristiano. Y no es cuestión de ser verdad, sino de ser aceptado. Bueno, entonces es un dilema. Y solo Jesús puede resolver el dilema. Fíjate, tú y yo podemos dar muy buenos argumentos de manera que quede muy claro. Tú y yo podemos dar como incentivos inclusive. Si vas conmigo a Semilla, yo te llevo a comer a un lugar muy bonito, muy elegante. Ok, Entonces vienen a Semilla, escuchan y les llevas a comer. ¿Pero qué? O sea, no están bajo ninguna obligación para creer, para quedar convencidos. Y el dilema de la aprobación humana o la aprobación divina, solo Jesús te lo puede resolver. Pero al ver eso, entonces dejas es tratar de agarrar un jabón con manos mojadas. Deja eso, enjuágate las manos y espera que Dios haga lo que tú nunca vas a hacer. Entonces puedes descansar y reservarte para dar respuestas cuando se necesitan y mientras orar. Entonces, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Eso ya está muy fuerte porque dicen, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, tal cual palo. O sea, él está diciendo verdades claras, verdades obvias, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. O sea, otra vez, ¿por qué lo quieren apedrear? Finalmente, ¿por qué lo querían crucificar? Por algo que dijo. ¿Pero qué dijo? Vamos a ver. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, no lo que hizo Abraham. Entonces le dijeron, pero checa lo que dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eso es una indirecta, que es casi directa, porque entonces persiste el rumor que este Galileo es hijo de fornicación. Habrá quien en Belén, o sea, cuando ves el parentesco de Elizabeth con María, Elizabeth, esposa de un sacerdote, o sea, de la casa de Aarón, entonces de repente hay vínculos y parentesco con gente con accesos. Juan, el discípulo Juan, un pescador de Galilea, era conocido en casa de Caifás y pudo entrar al patio cuando estaban interrogando a Jesús. Entonces, viendo todo eso, puedes entender por qué persistiría un rumor de que Jesús nació ilegítimo y que cuando María llegó embarazada a Belén era cuestión de fornicación y José no supo qué hacer. Ese rumor. Entonces, vives con estigmas, vives con rumores, o sea, rumores, pero hasta con verdad. Pero aquí está Jesús con eso, imagínate. Pues nosotros no somos hijos de fornicación, sí tenemos padre. Y nada más esa pausa, toma. Y toma eso. Y María no está oyendo. Pero ahí están Pedro y todos los demás. Lo acaba de insultar y lo acaba de insultar feo, directo. Entonces, ¿y qué dice Jesús? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, o sea, no suelta el punto que necesitan entender. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque mi Padre me ama. Entonces ve cómo él responde cuando lo insultan. Mi Padre me ama. Me puedes decir lo que tú quieres, pero mi Padre me ama. Entonces, oh cristiano, oh cristiana, ¿tienes eso? Eso es tu reflejo, tu respuesta cuando te bajan de alguna manera. Mi Padre me ama. Y no necesito discutirlo y no necesito con lágrimas. No hables así porque Dios me ama. No. Mi Padre me ama. Eso es una verdad tan sólida que una acusación indirecta o directa o una humillación o intentos de humillar, o sea, simplemente puedes decir, mi Padre me ama, ¿de qué estás hablando? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Otra vez, no haya cabida en vosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí va. O sea, no empieces a insultar a Jesús porque sí carga cartuchos, sí tiene con qué disparar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y no lo pueden refutar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, me quieren matar. Eso es del diablo. ¿No ven? Y están así. O sea, pero les sacude y ve lo que pasa. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, a ver, acúsame de algo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces piensa en esos. Cuando estás oyendo y luego otro está oyendo, pero nomás no le entra. Y tú tratas de explicar y choca y se calienta la cosa y se amarga y se pone muy así. Tienes que ver. Por mucho que alguien diga amén, gloria a Dios y hasta cargue una Biblia, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Entonces igual, no te pelees, no te alteres, no te enojes, no tiene caso. Aquí está Jesús y lo acaban de insultar y no se enoja. Y tiene derecho a enojarse y no se enoja. Simplemente el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Que tener demonio era decir hoy estás loco, y decir que eres samaritano, que eres un inculto y un perverso. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando ya no hay argumentos, que puede decir lo que dijiste, la propuesta, la declaración, el argumento no procede y entonces traen un argumento o se siguen y es una discusión o un debate y así es y puede ser hasta cordial, pero cuando se les acaban los argumentos ya atacan tu persona y lo están haciendo con Jesús. Como ya no pueden decir, pero a ver, Rabí, es que dice Moisés esto, es que en el profeta nunca citan las escrituras, ¿te dan cuenta? O sea, ellos son, no, Abraham es nuestro padre. A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de Abraham? Él cita las escrituras, es que Abraham esto, es que el otro y así. Entonces, pero ellos no, somos hijos de Abraham. ¿Y? Entonces ve eso, cuando no hay argumentos atacan tu persona, ¿ok? Y eso es todo, la humanidad lo hace. Entonces cuando eso está sucediendo necesita reconocerlo y Jesús no defiende su persona. Otra vez voltea la cosa hacia su Padre. Veamos, dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces decir que Jesús nunca dijo que era Dios, hay un problema aquí en este párrafo que vamos a ver. Y decir que Él nunca dijo que Dios era su Padre es mentira. Aquí lo está diciendo.
Pero dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces, yo busco la gloria de mi Padre, pero resulta que Él busca mi gloria. Mi Padre que me envió sí busca mi gloria y juzga. Eso era como para que ellos se enfriaran tantito y dijeran, a ver, repite eso, a ver, vamos al principio, repite todo eso otra vez, porque creo que como que entré mal en esto y no estoy entendiendo. O sea, una persona sensata que quiere entender la verdad va a decir, a ver, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? A ver, explica otra vez, perdón. Creo que no puse bien atención. O sea, como que si eso es lo que quieres, te das cuenta que está diciendo cosas bien fuertes, bien fuera de serie, o tú no la has entendido y necesitas callarte y escuchar. Entonces, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo otra vez, puritita verdad, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Eso no que él dijo nunca verá. Y en griego lo que Jesús está diciendo es que no se queda así como mirando, como que mueres y la muerte pasa junto a ti, como quien dice, pero no estás así, loca. O sea, no estás viendo la llorona, estás viendo el cordero. Entonces, o sea, lo está diciendo así y es muy específico lo que él dice y como que lo esquivan. Y tú y yo lo hemos hecho, así es que igual no te enojes cuando estás hablando con alguien y esquiva lo que estás diciendo. Lo hacemos. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Pero si te das cuenta, nuestro padre Abraham murió y ves que en otra parte le hacen una prueba como pregunta que le quieren meter trampa. Y Jesús dice, ustedes están errando mucho porque ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios. Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. ¿No ven que dice Dios de Abraham, de Isaac y Jacob cuando Dios se aparece a Moisés en el desierto? O sea, eso todo niño judío sabía, que la zarza que ardía y no se consumía, o sea, todos sabían, ¿okay? La canción y todo el rollo. Entonces todos saben eso y entonces dice, pero es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y se quedan así, porque los saduceos no creen en la resurrección. Cuando te mueres dejas de existir. Entonces de los sacerdotes su énfasis era vivir bien y disfrutar, ser escogidos y privilegiados de Dios y gente importante. Pero eso era todo. Por eso eran tan perversos y tan corruptos Anás y Caifás. Entonces les dice eso. Entonces, bueno, pero Abraham y los profetas murieron. Pero si te das cuenta, esos eran como héroes. Era como igual en el grito, en el 15, pues viva así. Entonces en un pueblo, en el grito, estaba uno en el balcón borracho y grita, y viva mi comadre Mema. Y la gente grita, ¡viva! O sea, ya no sabían ni siquiera qué está diciendo. Están las campanas sonando y toda la gente y confeti, y pues ya fue el grito. Entonces piensa o sea, ellos están así, sí. Y los profetas, a ver, dime 5 profetas. Y la mayoría de ellos no podían decir 5 profetas. Bueno, Moisés. Ajá, ¿y quién más? Daniel. Pero igual, dime todas las entidades federativas de la República Mexicana. Y de repente y alguien te dice, ¿y Colima? Ay, cierto, Colima. Entonces, o sea, no podían decir, pero Moisés, la ley y los profetas eran todo lo que necesitaban para el reino de Dios. Y nomás eran como figuras de leyenda. Moisés y los profetas, Abraham, los patriarcas y todo eso. ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Jesús,
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pues no hubieran dicho eso allá en versículo 41. Nosotros sí tenemos un Padre. Y Jesús dice, mira, mi Padre es el original. Todo Padre terrenal es como una representación parcial y defectuosa de mi Padre. Y yo soy su hijo. Y todo hijo terrenal es una representación defectuosa y parcial de mí. Entonces, no, porque queremos ver que Dios es una proyección de mis anhelos y mis aspiraciones. Y Él dice, no, tú eres una proyección de mi imaginación, yo soy el creador. Y dice, a ver, Jesús, ¿qué pasó? Entonces, muy fuerte lo que está diciendo, que decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eso es muy fuerte. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? ¿Ves? O sea, como que a fuerza no quieren entender. Era como para decir, a ver, muchacho, va a traer agua. Queremos como 20 botellas de agua fría. Vamos a sentarnos en la sombra, vamos a enfriarnos y Jesús va a comenzar desde el inicio, no sé, va a explicar qué rollo. O sea, ¿qué onda? ¿Qué show con él? O sea, era como para decir, te das vuelta y dices, es un loco, ya no le voy a escuchar. Pero piensa, porque decimos, ay no, y qué feo. Todos lo hicimos. Todos nosotros hicimos lo mismo. Ya. Y diste la espalda en algún momento y regresaste. ¿Ok? Y dices, bueno, es que vi mucha hipocresía. ¿En quién? ¿A quién diste la espalda finalmente? Ok, entonces otra vez que cuando tienes pleito con su iglesia, tienes pleito con Él, porque Él la compró con su propia sangre. Y eso es durísimo, porque las iglesias luego la riegan. Entonces Él está así, dice, de cierto os digo, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y gramaticalmente no hay forma, no le puedes dar vuelta ahí. Antes que Abraham fuese, no dice yo era, yo soy. Y entonces ellos reaccionan, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y ve esto, es muy importante también. Se hacía ver, platicaba con ellos, caminaba junto a ellos, podías decir, ahí está Jesús de Nazaret, vamos a acercarnos y escuchar, y luego empieza la discusión y todo eso. Pero cuando quieren matarlo y no es su hora, literal, no saben por dónde se fue. Entonces tienes que saber que los enemigos de Dios, los que viven y aman las tinieblas, no pueden antes de tiempo. Okay, no pueden tocar, no pueden agarrar, no pueden hacer nada. Entonces lo que sucede es porque es su hora. Entonces cuando eso sucede con Jesús en Getsemaní, lo arrestan, entonces ahora sí le pueden agarrar, ahora sí no se confunden y Él sale caminando y ya no vieron por dónde. O sea, cuando es eso, dice, ahora es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas, es una hora, háganlo. Apúrense, lo que dijo a Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Apúrate, hijo. Entonces, eso te voy a dar chance, pero no puedes dilatar mucho. Tienes que hacer lo que vas a hacer. Y piensa, o sea, el resto del tiempo, cuando Dios tantito suelta, las tinieblas hacen sus cosas. El resto del tiempo está en su mano y nadie arrebata. Entonces, tenemos que ubicarnos en eso. Y entendieron cuando Él dice yo soy, entendieron, Él está diciendo que es Jehová. Por eso lo quieren apedrear. Es la única razón.
Entonces, ¿por qué lo crucifican finalmente? Porque dijo que es el Hijo de Dios. Y eso no es simplemente como una noción greco-romana o algo así de que Hércules era el hijo de un dios. No. Yo soy. O sea, él está diciendo que yo soy Jehová. El nombre Jehová es yo soy en hebreo. Entonces es muy fuerte. Tomaron piedras entonces para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Ahora piensa. Si fueras uno de esa multitud y todo eso lo estás viendo y tú nomás callado, como indeciso, y dices, pero es que él no dijo eso. O sea, no está hablando como loco. ¿Por qué le tiran a loco si no está hablando como loco? Ni es charlatán. O sea, todo eso está pasando en tu cabeza y él se sale y ellos ya se quedan platicando y enojados y uno se voltea y te ve. ¿Y tú qué estás mirando? Nada, estoy esperando a mi primo. O sea, te quedas así porque están calientes y quieren algo, quieren ya un pleito con alguien. Pero imagina cuántas veces sucede algo así y cuántos simplemente calladitos, oyendo, viendo, pesando, discerniendo, llegando a conclusiones, porque eran en el aposento alto eran los 11 nada más cuando Jesús se les aparece y luego algunas mujeres, pero para el día de Pentecostés 50 días después de la resurrección ya eran 120 y ese día subió a 3,000. Esos 3,000 estaban familiarizados y Pedro dice, ustedes lo crucificaron y sintieron que algo les cortó el corazón. Entonces llega el momento. Y mientras es el debate, ataques personales, humillación, insultos, indirectas, y tu mamá, y todo eso sucede. Pero cuando ya es tiempo, y aun cuando Jesús dice, tienen 1 hora, háganlo. Aún así, eso termina, consumado es, al tercer día resucita, asciende a los cielos, envía el Espíritu Santo, 3,000 son bautizados en un día. Y necesitamos tener eso presente porque dices, ay no, pero eso se pone tenso y es una discusión. No fue tenso en el día de Pentecostés, fue obvio y creyeron, quedaron convencidos. Entonces imagínate gente que dice, yo estuve en la multitud diciendo, crucifícalo. Yo soy uno de los que pidió su vida. Y sé que Pedro está diciendo la verdad. O sea, eso llega, porque aquí estamos, ¿sí o no? Sí sucede. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y otra vez más, Señor, gracias por Jesús. Gracias por Jesús tan sereno cuando tenía que estar enojado y tenía en su diestra con qué hacerles hincarse delante de él. Y no lo hizo. Y él pudo haber, simplemente al tronar los dedos, podría haber partido los cerros y los edificios cayendo y la gente clamando, pidiendo misericordia. Y no lo hizo. Y no había llegado su hora de morir, ni la hora de ellos para creer. Y ayúdanos a caminar en eso, Señor, lo que es de cada uno su hora de creer. Y ser fieles y ser pacientes y decir siempre la verdad, porque viene el tiempo. Entonces te damos gracias por eso, Señor, y afírmanos más, te pedimos, en esto, que Jesús puede decir, mi Padre me ama, y Él busca mi gloria. Entonces yo te amo, Jesús, y yo buscaré tu gloria también. Entonces guíanos en esto, Señor. Te lo pedimos por eso mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, os bendiga.